después de 30 años de maltrato, no fue una confesión ni una carta elegante lo que cambió todo. Fue el sonido seco de una llave golpeando la madera de la mesa, un golpe que sonó diferente aquella tarde, como si marcara el final de algo y el comienzo de otra cosa. La llave era de Baldomero, la mesa, la misma donde durante décadas se habían servido silencios en lugar de palabras. Eudelia dejó el tenedor sobre el plato, miró la marca que la llave había hecho en el barniz y por primera vez en mucho tiempo no pidió perdón. La casa olía a caldo y a humo de cigarrillo, mezcla habitual que en la familia se llamaba simplemente los domingos. Ariadna, la hija, tenía 11 años y comía con la mirada baja, aprendiendo a hacer pequeña la presencia propia, como quien aprende la tabla de multiplicar. Baldomero hablaba en frases cortas y con un tono que no preguntaba, imponía. Daba órdenes con la boca y con los silencios. Un suspiro, una ceja alzada, un golpe de palma en la pierna del asiento cuando algo no era como debía ser. Eudelia, sentada enfrente, manejaba esos gestos con una precisión que había aprendido en años de costumbre. Recogía la taza a tiempo, desvió una afirmación para convertirla en disculpa, corregía una risa para que no fuera demasiado larga. No había golpes visibles, las heridas eran otras, la voz bajada, el miedo a ocupar espacio, la disculpa por algo que ella ni siquiera había hecho. Esa era la violencia que había regado la casa como una humedad silenciosa. «No levantes la voz», le dijo Baldomero mientras ella intentaba contar una anécdota del trabajo. «Te vas a poner incómoda, no empieces». Eudelia cerró la boca. Dejó que la anécdota se consumiera en su garganta. Esa escena, aparentemente cotidiana, llevaba décadas incrustada en gestos minúsculos. El control de la ropa, una risa comentada con desdén, el cálculo de cuánto hablar y cuánto callar para no provocar. Para Ariadna, todo aquello era un aprendizaje. Ella repetía a veces la expresión de su madre, pedía perdón por un vaso roto como si fuera su culpa haber vivido en aquella casa, y cuando su novio, Nazario, la levantaba la voz por mensajes poco cariñosos, ella le devolvía silencio. Era la suma de pequeñas renuncias, generación tras generación. Pero aquel día, la llave que golpeó la mesa abrió algo que no esperaba abrirse. Eudelia observó la marca en la madera y, en lugar de volver a encogerse, miró alrededor. Su hija, el plato frío, la vitrola en la esquina que ninguno de los dos había querido arreglar desde hacía años. La vitrola, un objeto que había pertenecido a su madre, Domitila, emitía de vez en cuando un ruido, una interferencia que se colaba como un recuerdo. Eudelia la tocó con la yema de los dedos. Sentir la aspereza de aquel plástico la llevó a un cajón donde no iba a mirar desde hacía meses. En el cajón encontró cosas pequeñas, una fotografía del pueblo donde había nacido, una servilleta con el número de una costurera y una nota doblada que le había escrito su madre años atrás. La letra de Domitila, con sus mayúsculas firmes, decía apenas una cosa que penetró como una luz. No te calles por miedo. Cuida tu nombre. No dejes que se lo lleven. Junto a la nota, y enredado entre hilos, había un rosario de cuentas gastadas. Eudelia lo sostuvo contra su pecho. Domitila había sido una mujer que sabía de fatigas y de rezos. No había sido una heroína de palabras grandilocuentes, pero su mensaje, nacido de la experiencia, tenía la tersura de quien sabe que guardar las cosas dentro puede envenenar la vida. Los recuerdos vinieron como una lluvia fina. Domitila enseñándole a bordar, a coser la vida con paciencia, pero también la instrucción implícita a no quejarse, a mantener la casa en paz,
aunque eso significara aceptar palabras que humillaban. Las cosas del hogar se arreglan en casa, repetía la madre sin saber que esa frase se convertiría en un muro. Eudelia entendió, con una claridad dolorosa, que el silencio de su madre no había protegido, sino que había enseñado el modo en que ahora su hija aprendía a hacerse pequeña. Las semanas siguientes fueron un combate entre el temor y la claridad. No fue una iluminación repentina ni una escena cinematográfica. Fue un trabajo de mirar cada gesto y nombrarlo. Eudelia empezó a notar cómo su vida había sido una serie de pequeñas concesiones que, sumadas, la habían empobrecido de dignidad. Aquella nota, aquel rosario, eran una herencia distinta, no de sumisión, sino de presencia. Domitila le había dejado la sensación de que el nombre de una mujer merecía ser defendido. Buscar ayuda no fue fácil. El primer paso estuvo lleno de dudas. ¿Cómo decirlo? ¿A quién? ¿Qué esperar? Pero el barrio tenía un centro comunitario pequeño, con carteles medio despegados en la puerta, y una mujer allí que llamaban Teresa, porque todos la llamaban así. Teresa recibía a las vecinas con una mezcla de firmeza y ternura, y cuando Eudelia entró por primera vez, sintió que había llegado a un lugar donde podía aprender a ordenar su vida de nuevo. En la sala, mesas con folletos, una pizarra con horarios y una pila de cafés fríos esperaban a quien quisiera comenzar. Teresa la escuchó sin prisa. No ofreció soluciones milagrosas. No dijo que todo se arreglaría con una sola charla. Le habló de pasos pequeños. Cambiar un documento de identidad, saber qué opciones hay para generar ingresos propios, asistir a un grupo donde mujeres contaban sus experiencias y no eran juzgadas. Le presentó a Mariela, que había pasado por algo semejante años atrás y que ahora ofrecía su testimonio como herramienta, no como espectáculo. Mariela no habló en términos heroicos. Habló de noches de insomnio, de días en que la ropa vieja parecía más segura que la idea de salir a buscar trabajo, de cómo el miedo puede tener la voz de la costumbre. No se cambia en un día, dijo Mariela, pero añadió, se puede empezar en un día. Mientras tanto, en la casa, la ausencia de cambios súbitos trastocó las rutinas de Baldomero. Al principio hubo incredulidad. La idea de que Eudelia pudiera mover ficha no encajaba en la arquitectura que había construido su vida. Él había tejido la casa con pequeñas órdenes y no con violencia abierta. Por eso le costó ver la magnitud de lo que hacía. Cuando Eudelia empezó a asistir a las actividades del centro, él se quejó a media voz en la cocina. ¿Para qué necesitáis tanto palabrerío? ¿Quién os dice que eso sirve? Si algo falla aquí, será culpa de las demás. Esos comentarios, para él casuales, eran una continuación de su mensaje de control. Pero lo que al principio fue desdén, se transformó pronto en otra cosa, inquietud. Aquella inquietud se manifestó en gestos silenciosos. Baldomero notó que la mesa ya no quedaba impecable a su gusto, que Eudelia volvía de casa con un cuaderno en la mochila, que Ariadna tenía la mirada menos sumisa y hablaba con más claridad frente a pequeños desacuerdos con su novio. La periferia notó también. Algunas vecinas empezaron a mirarlo distinto. No era algo hostil, sino la atención de quien ahora debía asumir lo que antes se normalizaba. Para Baldomero, la pérdida no fue de bienes materiales, fue de la autoridad cómoda, del escenario donde su palabra bastaba. Y donde alguien pierde un pedestal, aparece el vértigo. La decisión de Eudelia de dar pasos prácticos no fue solo emocional. Empezó por lo pequeño y lo cotidiano, las cosas que reorganizan una vida. Renovar el DNI, que antes llevaba el nombre, con una dirección que ya no quería conceder como propia.
abrir una libreta en una caja de ahorros, recoger los papeles necesarios para inscribirse en cursos nocturnos. Al principio, todo parecía minúsculo. Un sello, una firma, una cola, pero cada trámite era una garantía, una huella que decía «Yo existo» fuera del marco que Baldomero había dibujado. En el centro comunitario, una de las primeras clases que Eudelia comenzó a tomar fue la de alfabetización digital. Allí aprendió a enviar correos, a consultar cursos, a manejar claves que eran una forma de autonomía. En la sala, mujeres de distintas edades se mezclaban. Doña Inés, con su savoir-faire y su taza de té siempre a la mano. Teresa, con sus palabras escuetas que, sin embargo, abrían puertas. Y Mariela, que pasaba del relato a la práctica con una facilidad reconfortante. Esas voces fueron un bálsamo. No curaron de inmediato, pero le mostraron un camino posible. Ariadna también cambió, a su manera. Nazario era un chico de su edad con maneras de querer controlar pequeñas cosas. Los horarios, con quién hablaba ella, los mensajes que recibía. Al principio Ariadna replicaba el patrón aprendido, pedir perdón por ser ella misma. Pero vio a su madre regresar de las reuniones del centro con cierta luz en los ojos y escuchó a su madre practicar decir no, sin temblor. Una tarde, Nazario la regañó porque había tardado en responder a un mensaje. Ella, con la voz que no era enteramente de niña ni enteramente de adulta, le dijo, «No me hables así». Fue una frase corta, frágil, pero nueva en su boca. Nazario se quedó callado por un momento y, sin dramatismos, volvió a lo suyo. No fue una confrontación gigantesca, pero dentro de Ariadna ocurrió algo. Se plantó en un suelo distinto. Mientras Eudelia avanzaba, Baldomero tuvo que enfrentar el rechazo social en pequeñas dosis. Algunas miradas de las vecinas en la tienda, la voz de la empleada del banco, que ya no lo trataba con la misma deferencia, la ausencia de complacencia automática en la mesa del desayuno. Eso le dolió más que las palabras. Sentía que le escapaba la certeza de ser el centro. El vacío se pareció al silencio que él mismo había cultivado tantas veces, y por primera vez fue su propia medicina amarga. En su soledad emergente comenzaron a aparecer recuerdos que antes dejaba en la superficie. Vio a su padre, un hombre de mandatos, gestos secos, que había impuesto en casa certezas que él entonces replicó sin pensarlo. Recordó una escena de su infancia en la que su padre castigó a su madre por hablar de más en una visita familiar. Aquella escena se repitió en su mente como una plaza donde el orden era la humillación pública. Comprender la continuidad no excusó nada, pero fue la primera grieta por donde podía entrar la posibilidad de cambio, entender que el patrón no era solo suyo, sino heredado, y por eso podía ser desarmado. El primer choque frontal llegó cuando Teresa organizó en el centro una charla entre vecinos sobre límites y respeto. No fue una sesión de acusaciones, tuvo testimonios y también reglas claras: respeto, responsabilidad, no justificar ni minimizar. Eudelia contó parte de su experiencia con la calma que da la decisión. No narró cada humillación. Dijo lo que era necesario para que la comunidad entendiera la gravedad de lo que había sido normal. Baldomero asistió porque le irritaba la idea de que otros hablasen de su casa sin su permiso. Fue una decisión más de orgullo que de apertura. Sin embargo, al escuchar a otras mujeres hablar de dolores que él había solemnizado en silencio, algo incómodo se abrió en su pecho. La charla no fue una sentencia, fue un espejo. Varios hombres se miraron entre ellos,
algunos con incomodidad, otros con ira contenida. A Baldomero le dolía la punta de la lengua, ese órgano que tantas veces había usado para corregir, humillar, domesticar. Al terminar la reunión, nadie gritó, nadie fue expulsado. Pero Teresa, con su manera directa, le dijo: «Si te interesa cambiar, hay recursos. Si solo quieres defenderte de la pena, eso es otra cosa». Fue una frase que cabalgó en su cabeza durante días. La primera acción concreta de Baldomero no fue un gran gesto de público arrepentimiento. Fue un teléfono guardado con un número marcado que no se atrevía a borrar. Llamó a un centro que ofrecía acompañamiento para hombres con conductas de control. La llamada fue torpe. Dijo que quería información, que a lo mejor estaba equivocado, que no sabía cómo manejarlo. La voz del otro lado fue protocolaria, pero no fría. Ofreció una cita para una orientación. Baldomero colgó, sintiéndose ridículo y a la vez con un nudo de expectativa que no sabía nombrar. Esa cita no transformó su vida al instante. Sí fue el inicio de algo que habría de ser lento y lleno de pruebas. En su primer encuentro con el orientador, habló poco al principio. No quería exponer la vida privada en palabras. Temía la pérdida de ese territorio que había sido suyo. Pero cuando nombró episodios, la gravedad de sus actos dejó de ser un rumor para convertirse en hechos que podía reconocer. El orientador no lo absolvió ni lo justificó. Le presentó opciones: grupos con seguimiento, sesiones individuales, trabajo sobre control de impulsos y sobre las raíces históricas de su conducta. Le habló de responsabilidad y reparación. Le explicó que el cambio requeriría tiempo, supervisión y medidas que no estaban orientadas a limpiar su conciencia, sino a proteger a los que habían sufrido. Mientras Baldomero empezaba a enfrentar su propia historia, Eudelia continuó con su reconstrucción paso a paso. Se apuntó a clases de noche en la escuela de adultos y, a pesar de las dudas iniciales, encontró que estudiar alimentaba más que el intelecto, daba sentido. El trabajo en el hospital, del que empezaba a escuchar rumores de que podría ofrecerle una plaza de limpieza con horarios que le permitirían terminar los cursos, parecía una puerta que se abría. No fue la promesa de una vida perfecta, sino la confirmación de que podía sostenerse por sí misma. En el medio, la comunidad jugó su papel. Doña Inés ayudó con algunos contactos para el trabajo. Teresa organizó un grupo de apoyo para mujeres que combinaba tareas prácticas con encuentros para hablar. Mariela ofreció su tiempo para acompañar trámites. Esos apoyos fueron la trama que sostendría las etapas más difíciles. No se trataba de heroísmo ni de salvar a nadie. Se trataba de construir una red donde la dignidad podía recuperarse. Hubo también pequeñas pruebas que demostraban que nada había sido fácil ni limpio. Eudelia tuvo que enfrentarse a la burocracia del trabajo, a la mirada de quienes aún no la conocían fuera del rol de esposa. Ariadna, por su parte, necesitó espacio para equivocarse y aprender a poner límites. En una tarde en que Nazario perdió los papeles en una discusión, Ariadna no huyó como antes. Habló con su madre y juntas pusieron reglas mínimas sobre las visitas. No se trató de un ajuste dramático, sino de normalizar el derecho a decir «hasta aquí». La tensión crecía en la casa porque el movimiento de Eudelia era un movimiento con consecuencias. Baldomero comprobó que el control no era eterno y que la pérdida de la complacencia de su mujer tenía efectos colaterales. Los amigos, que antes asentían, ahora se mostraban más cautos. Algunos dejaron de aparecer porque la dinámica había cambiado. Esos vacíos mostraban a Baldomero que su autoridad
descansaba mucho en acuerdos tácitos más que en afectos reales. Un día, la conversación se volvió inevitable. No fue un dramatismo teatral, fue la vida reclamando su lugar. Eudelia habló de sus pasos, de su intención de seguir formándose, de su deseo de que Ariadna creciera sin la costumbre de hacerse pequeña. No pidió permiso para ser, puso condiciones. Le habló de límites claros, de horarios de salida, de respeto a las conversaciones, de no interferir en su trabajo ni en las decisiones de su hija. No buscó humillar, pidió seguridad y dignidad. Baldomero escuchó. En silencio se sintió desposeído, pero también tuvo un momento de reconocimiento, acaso el primero en 30 años. Escuchó la verdad de otra persona, sin interrumpir con su juicio. Esa escucha no se tradujo en cambios mágicos. Traducir palabras en actos concretos implicaba renuncias, y las renuncias pesaban. La primera prueba pública de su querer cambiar no fue un abrazo o una lágrima, fue la firma de una hoja que recogía acuerdos sobre convivencia y visitas. Aceptarla, firmar y respetar la hoja serían pequeños indicadores de que el proceso comenzaba. La firma de Baldomero fue tibia. A ojos externos podría parecer un gesto formal. En su interior era una puerta entreabierta, una decisión que debía probarse con hechos. El verdadero punto de quiebre que selló el paso de la posibilidad al inicio del proceso llegó una semana después, de una manera menos solemne y más humana. Eudelia regresó una tarde con un diploma de asistencia a un curso de formación, que aún no era el título que soñaba, pero sí una prueba tangible de esfuerzo y perseverancia. En la vitrina del centro comunitario colocaron su diploma entre otros, y su nombre quedó allí escrito. Baldomero, al verlo, sintió una mezcla de orgullo y de pérdida. Aquella emoción doble lo descolocó. En casa, la vitrola que tantas veces había emitido interferencias estaba ahora arreglada por manos ajenas y daba una canción que Domitila solía escuchar. La melodía parecía envolver el salón como una manta. Ariadna se atrevió a bailar en la sala, lenta, insegura, como si aquella música le enseñara a trazar un territorio propio con los pies. Eudelia observó y, sin dramatismos, sonrió. Era la sonrisa de quien reconoce que la vida puede tener momentos simples y bellos y que no hay obligación de vender la paz a costa de la propia voz. Baldomero, a su vez, tomó un gesto que sería el inicio de su cambio. Aceptó participar en un grupo de hombres que trabajaban cuestiones de control y violencia psicológica. No fue un acto heroico. Fue, de nuevo, un paso burocrático que, sin embargo, requería valentía. La primera sesión no fue de revelaciones. Escuchó, habló con torpeza, se sintió atacado y a la vez miró sus manos como si fueran de otra persona. Al salir, no buscó justificarse. Caminó por la calle con la sensación de que algo dentro había empezado a abrirse, pero no por caridad del mundo, sino por el peso de sus propias acciones ahora reconocidas. El principio de su cambio se evidenció en pequeñas renuncias. Dejó de interrumpir las conversaciones entre Eudelia y otras personas, no tomó decisiones económicas sin consultarla, y de manera quizá más dolorosa para él, comprendió que no podía exigir obediencias automáticas de su hija. Esos gestos no borraban el pasado, pero eran indicios de que la responsabilidad empezaba a tomar forma. Su trabajo con el orientador incluía ejercicios de responsabilidad, nombrar las veces que había avergonzado, pedir cuentas sobre las consecuencias, proponer actos de reparación que, si se daban, no serían mágicos, sino un modo de restituir en parte la confianza dañada. Aun así, la tensión se mantenía. No hubo un aplauso colectivo.
Algunas vecinas observaban con cautela, otras dudaban de la sinceridad de Baldomero y algunas, sencillamente, guardaban silencio para protegerse. Eudelia no tenía la obligación de perdonar. Solo decidió darse un espacio para reconstruirse. El proceso del hombre que decidió cambiar no la liberaba de su historia. Solo le ofrecía la posibilidad de que aquel cambio, si era verdadero, viniera acompañado de acciones verificables y de respeto a los límites que ella ponía. Había días en que la casa parecía una tregua frágil, platos colocados, conversaciones mesuradas, la vitrola sonando. Había noches en que Eudelia se acostaba con el rosario apretado entre los dedos, preguntándose cuánto tiempo tomaría que las heridas dejaran de doler como un hilo al rozar. Había mañanas en que Ariadna se peinaba sin pedir permiso, orgullosa de esa osadía nueva. Y había momentos en que Baldomero, solo en la cocina, sacaba un cajón para ver la nota de Domitila que ella había encontrado, pagándole a la memoria la atención que antes no había tenido. No todo era orden ni paz. El camino por delante exigía pruebas, seguimientos y una comunidad vigilante pero compasiva. La decisión de cambiar de Baldomero, aunque iniciada, necesitaba sostén, reuniones periódicas, supervisión profesional y la aceptación de límites que no podían negociarse. Eudelia dejó claro que su autonomía no estaba en venta. La posible reconstrucción de su matrimonio, si llegaba a contemplarse, requeriría tiempo, actos continuados y condiciones claras. Y así, en el punto en que las cosas podrían tomar diferentes rumbos, la historia dejó una puerta entreabierta. Eudelia comenzó a asistir más días al hospital, aprendía a gestionar sus ingresos y en las tardes estudiaba para completar un ciclo que años atrás parecía remoto. Ariadna practicaba nuevos límites con Nazario, y eso ya era un signo de ruptura de la cadena que había pasado de madres a hijas en silencio. Baldomero, por su parte, empezó a comprobar que las palabras de arrepentimiento sin actos no bastaban. Su primera decisión firme fue seguir asistiendo a las sesiones de grupo, aceptar la supervisión y proponer un gesto de reparación práctico que implicaba devolver ciertas prerrogativas que antes disfrutaba, dejar de manejar algunas cuentas de la casa y aceptar que ciertas conversaciones se llevaran a cabo en el centro comunitario con presencia de un mediador. Era un cambio de detalles, lentamente acumulados. No era la catarsis que algunos esperan en una historia redentora. Era más bien la confirmación de que, cuando alguien experimenta su propia responsabilidad, la transformación empieza en los gestos más humildes. Eudelia no celebró ni perdonó de inmediato. Tuvo la prudencia de medir lo que vino después. Sabía que la fe y el rosario le daban consuelo, pero que la sanidad vendría con esfuerzos humanos, acompañamiento, límites, justicia social. Y en ese entreacto, cuando cada personaje comenzaba a caminar en direcciones que podrían, con trabajo, reconciliar al menos la convivencia con la dignidad, ocurrió algo que puso a prueba la veracidad del cambio. Una reunión entre vecinos y el equipo del centro para definir condiciones de convivencia. Allí, en un salón con sillas dispuestas en círculo, se escucharían testimonios, se fijarían reglas y, lo más significativo, se presentarían compromisos que Baldomero debía cumplir. Significaba que su promesa ya no era palabra privada, tenía que traducirse en acciones visibles. La sala se llenó de caras conocidas. El rosario de Domitila, cuidado por Eudelia, permanecía en su bolso como recordatorio de aquello por lo que luchaba. Cuando llegó el turno de Baldomero, su voz no fue la de antes. Hubo torpeza, sí, y defensas también. Pero hubo algo más, una decisión verbal,
acompañada de un calendario de acciones. Prometió asistir a las sesiones, aceptar el acompañamiento para las visitas con su hija y participar en actividades de responsabilidad social que el centro propondría. No pidió perdón ansioso, ofreció palabras medidas y una lista de compromisos. Algunos aplaudieron, otros se mostraron escépticos. La comunidad, con su sabiduría práctica, decidió aceptar la participación condicionada por seguimiento. Esa aceptación no fue un cheque en blanco. La comunidad impuso límites y plazos, controles regulares, espacios de encuentro con profesionales y la obligación de respetar las decisiones que Eudelia tomara respecto a su vida y a su hija. Baldomero, al firmar el acuerdo, sintió algo parecido a una exposición pública de su responsabilidad. Para él fue humillante y liberador a la vez. Humillante porque implicaba reconocer ante otros lo que había hecho. Liberador porque ya no podía encontrar en el silencio la coartada de siempre. La historia, en ese punto, quedó en suspenso con una sensación viscosa de posibilidad. La posibilidad de que un hombre enfrentado a su propia historia y dispuesto a rendir cuentas pudiera iniciar un camino de reparación, y la posibilidad, también, de que las heridas tardaran en sanar o no llegaran a cerrarse del todo. Eudelia no había renunciado a su seguridad ni a su derecho a decidir. Había, en cambio, tomado pasos prácticos para garantizar su bienestar y el de su hija. Baldomero había decidido empezar a cambiar, pero ese cambio quedaba abierto a la evidencia. En el final de aquel episodio, la vitrola sonaba una canción lenta que Domitila solía tararear. Ariadna practicaba un baile leve en el pasillo. Eudelia sostenía el rosario con calma y miraba a su hija con la ternura de quien comprende que las batallas que valen la pena son las que forman carácter. Baldomero, después de la reunión, se quedó mirando la llave en su mano como si fuera una metáfora. ¿Podía dejar de usarla para imponer y empezar a usarla como símbolo de acceso a una nueva vida? La sonrisa que asomó en su rostro fue pequeña y temblorosa. No era la sonrisa de la redención completa, sino el indicio de alguien que había pronunciado una palabra y ahora debía probarla con actos. Si alguna vez has sentido que el silencio te había enseñado a desaparecer, sabrás lo que cuesta empezar a reaparecer. Si alguna vez has sido testigo de promesas vacías, entenderás por qué la comunidad decidió no dar aplausos fáciles, sino vigilancia y acompañamiento. El tejido de la vida de Eudelia, Ariadna y Baldomero no se rehace en un episodio. Se reconstruye con constancia, límites y responsabilidad. Y, en esa reconstrucción incierta, la clave sería comprobar, con el tiempo, si las palabras de Baldomero estaban destinadas a convertirse en hechos. Si esta historia te interesa, suscríbete para acompañar la continuación y compartir relatos que acompañen y sostengan a quienes buscan romper cadenas. La siguiente semana, la vida siguió su curso con la serenidad tensa de quien sabe que las decisiones tienen consecuencias. Eudelia continuó con sus cursos nocturnos. Ariadna puso límites claros con Nazario, y sorprendentemente para algunos, él pareció escuchar. Baldomero, por su parte, asistió a su segunda sesión grupal. En la sala circular, donde hombres compartían sus historias sin triunfalismos, tuvo que enfrentar palabras que hasta entonces había preferido ignorar: humillación, microcontrol, culpa. No fue una revelación cataclísmica. Fue la conversación que, poco a poco, lo obligaba a observar las piezas rotas que él mismo había puesto en la casa. Al salir de esa reunión, Baldomero se encontró con la calle y con la vida como cosas diferentes. Caminó sin prisa hacia la plaza, donde una vitrina mostraba los diplomas y carteles del centro.
A través del cristal vio a Eudelia que hablaba con Mariela. La vio reír por algo que le habían dicho de forma afable. Por un instante la envidia lo mordió con fuerza y a la vez entendió que lo que sentía era el precio de su propia falta. Esa comprensión no salvó nada de un plumazo, pero fue la luz tenue que podía orientar sus pasos. En casa, las claves prácticas se organizaron. Horarios de visitas supervisadas, cuentas separadas, tareas domésticas distribuidas de forma equitativa. No era una restitución total, pero sí una reorganización que hacía imposible que el control volviera a deslizarse sin ser visto. Eudelia no hizo muestras de perdón público. Decidió vigilar y permitir la entrada al proceso de Baldomero con cautela. El hilo que unía el pasado con el presente era visible en objetos cotidianos. El rosario en la mesa del salón, la vitrola que ahora sonaba sin interferencias, la llave que ya no se golpeaba con la misma intención. Cada uno de esos objetos recordaba que la memoria no debe ser borrada, sino transformada en lección. Y la lección que empezaba a enseñarse era clara. Para que un hombre cambie después de 30 años de maltrato, no bastan las palabras. Hacen falta actos, compromiso con profesionales, rendición de cuentas ante la comunidad y, sobre todo, la decisión irreductible de la víctima de no permitir que el pasado se repita. Todavía quedaban capítulos por escribirse. Los comprobantes de asistencia, las sesiones que pondrían a prueba la sinceridad de Baldomero, los pequeños retrocesos que pondrían a prueba la resistencia de Eudelia, la manera en que Ariadna sostendría sus propios límites frente a Nazario. La historia no prometía un final feliz precocemente. Prometía, en cambio, trabajo, dolor y una clase de esperanza que no se escuda en milagros, sino en la responsabilidad humana. Y en ese lugar entre la esperanza y la prudencia, cada uno de los personajes comenzaba a andar hacia lo desconocido, con decisiones que habrían de revelar si el cambio era profundo o pasajero. Pasaron los meses y la rutina, que había estado cargada de costumbres antiguas, comenzó a reorganizarse de formas que tomaban tiempo en mostrarse. El cambio de Baldomero no hizo mutar la historia de la noche a la mañana, pero lo colocó, por primera vez, dentro de un proceso que podía comprobarse en actos concretos. No fueron gestos grandilocuentes, fueron renuncias, repetición de pequeñas obligaciones y la voluntad de asumir la mirada ajena cuando ésta exigía responsabilidad. Cada semana, la lista de evidencias crecía en papeles humildes, firmas en hojas de asistencia a grupos de trabajo sobre control de impulsos, recibos que demostraban que había asumido parte del coste de la tutorización de Ariadna en un curso de informática, constancias de horas de voluntariado en el centro comunitario donde antes apenas había saludado. No eran regalos para lavar culpas, eran pasos delimitados en un plan con plazos y supervisión, algo que la comunidad decidió imponer como requisito para que cualquier acercamiento fuera considerado. El plan incluía, entre otras cosas, sesiones con el orientador, la entrega regular de pruebas de asistencia, la aceptación de mediación en momentos de conflicto y la cesión de ciertas prerrogativas económicas que antaño aprovechaba sin consultarlas. Una de las muestras más tangibles de ese cambio apareció una tarde de otoño. Baldomero, de manera deliberada, dejó intacto un sobre con dinero que solía controlar él mismo. En lugar de guardarlo, lo colocó en la mesa y comunicó que no volvería a intervenir en la libreta de ahorros familiar sin el consentimiento de Eudelia. Fue un gesto administrativo, pero su fuerza residía en lo simbólico. Implicaba perder la comodidad de decidir en solitario. Eudelia, sin celebrarlo de forma efusiva,
aceptó la nueva disposición como una prueba ulterior. Había aprendido a no condicionar su seguridad a gestos puntuales. Evaluaba la constancia detrás de ellos. El grupo de hombres al que pertenecía Baldomero funcionaba como un termómetro. Allí, entre relatos y ejercicios, los participantes colocaban bajo lupa comportamientos cotidianos: interrumpir, anular, usar el sarcasmo como forma de control. Baldomero habló por primera vez, sin arrogancias ni defensas abiertas, de su padre y de la manera en que aprendió a imponer orden en nombre de la estabilidad. No fue una justificación. Fue una explicación que lo obligó a enfrentar sus manos. ¿Cómo usaba la voz para recortar la vida de otros? Esos encuentros le plantearon tareas concretas. Durante una semana, debía dejar que Eudelia decidiese sobre la compra de la despensa sin intervenir y anotar las sensaciones que aquello le provocaba. Las tareas eran pequeñas, pero exigían práctica y honestidad. No todo fue lineal. Hubo retrocesos que pusieron a prueba la comunidad y, sobre todo, a Eudelia. En una noche de fatiga y vieja costumbre, Baldomero pronunció una frase descalificadora en la mesa sobre un proyecto de estudio de Eudelia. La palabra no fue explícitamente cruel, pero llevaba el tono que durante años había cortado su orgullo. Ariadna, que ya no se limitaba a bajar la mirada, repitió lo que había aprendido. Una réplica breve, firme, que defendía a su madre. La tensión subió. Los vecinos más cercanos sintieron el estremecimiento de un pasado no tan lejano. Baldomero, sin dramatismos, pidió que se convocara una sesión con el orientador. No ocultó su fallo, lo expuso. Fue un acto de responsabilidad que, aunque no borraba la ofensa, la convirtió en materia de trabajo: identificar el disparador, reconocer el daño y presentar un plan para evitar su repetición. El gesto, más que limpiar su error, obligó a remarcar la condición no negociable: la aceptación de límites por parte de quienes habían sufrido. Eudelia mantuvo su postura de prudente vigilancia. Había días en que la nostalgia por una estabilidad convencional aparecía como una tentación sutil. No quiso caer en la trampa de confundir paz con silencio impuesto. Eligió negociar su espacio, no regalarlo. Con los meses, su vida fuera del hogar se consolidó. Un turno en el hospital le dio dignidad y dinero propio. Un curso de tarde la acercó al título que había postergado, y junto a ello empezaron a aparecer amistades que la sostenían sin pedir nada a cambio. El rosario que guardaba ya no era solo una reliquia, era compañía. En la noche, cuando el cansancio mordía, lo apretaba con calma y sentía la continuidad de la memoria sin que ésta la obligara a permanecer en la antigua forma de ser. Para Ariadna, la metamorfosis implicó tomar decisiones que antes no hubiera imaginado. Nazario, su novio, atravesó su propio examen de realidad. Al principio, sus mensajes tensos y sus exigencias se chocaron con la nueva regla doméstica. Conversaciones donde Eudelia y Ariadna no permitían que la voz masculina determinase horarios ni amistades. Nazario, sorprendido, reaccionó como muchos jóvenes lo hacen, con confusión, a veces con soberbia. Hubo una discusión por mensajes que escaló hasta una llamada en la que él intentó recuperar el control mediante la culpa. Ariadna, con el reflejo de su madre y con la convicción de que no estaba obligada a hacerse pequeña, cortó la comunicación por unos días y pidió tiempo para pensar. Fue un paso doloroso para ambos. Para ella, una prueba de fuerza; para él, una oportunidad para mirar sus propias maneras. Nazario, sin embargo, no fue expulsado del relato de la forma simplista que algunas historias dramatizan. Frente a la posibilidad de pérdida, tomó una decisión que sería definitiva en su carácter:
No acusó, no persiguió, buscó consejo. Con ayuda de una tía y de un taller juvenil, empezó a reconocer sus modos. No lo hizo de forma ejemplar ni perfecta. Hubo días en que volvió a tensarse y noches en que fingió modestia. Pero con el tiempo, sus encuentros con el orientador del centro juvenil le enseñaron otra cosa. Poner límites a alguien no es anular una relación, y el respeto se evidencia en actos, no en promesas. La relación entre Ariadna y Nazario se cerró en un punto, no por venganza, sino por falta de correspondencia en los modos. Ella sostuvo su decisión sin dramatismos. Nadie la obligó a nada. Nadie la juzgó por negarse a continuar en una dinámica que le resultó dañina. El clímax que mostró que el cambio de Baldomero podía sostenerse ante la mirada pública no fue un acto teatral, sino una conjunción de pruebas. Un día convocaron en el centro una jornada de rendición de cuentas, espacios de diálogo donde hombres en proceso exponían lo que habían hecho y las acciones que todavía no asumían. La comunidad, con su justicia cotidiana, pidió verificar los pasos. Baldomero subió al círculo con las manos algo temblorosas y sin la verbosidad que solía usar para dominar la conversación. Habló de errores, mencionó nombres y fechas, aceptó que el daño era real y mencionó lo que ya había hecho y lo que faltaba por hacer. No ofreció palabras grandilocuentes, presentó una lista de acciones verificables, horarios de asistencia a terapia, horas de voluntariado cumplidas, la cesión de la libreta de ahorros, la firma de un acuerdo para que cualquier decisión importante sobre la casa se tomase con la participación de Eudelia y mediación del centro. El punto más difícil vino cuando Eudelia fue invitada a hablar. Ella dijo lo que tenía que decir. No fue una acusación teatral, tampoco una absolución pública. Explicó las consecuencias concretas de los silencios vividos, las noches de insomnio, la tenía de que su hija trabajara el doble para aprender a hacerse escuchar, la forma en que su autoestima se había construido a golpes. Dijo también qué necesitaba para seguir: continuidad de las medidas, presencia de profesionales y, sobre todo, el respeto a su decisión en cualquier momento. No pidió que se repitiese un pasado reconstruido, pidió seguridad. Cuando Baldomero escuchó, permaneció callado. No interrumpió. Ese silencio, mantenido durante la intervención de Eudelia, fue un gesto que la comunidad celebró no con aplausos, sino con la atención que merecía. Porque a veces el acto más radical de un hombre que decide cambiar es aprender a callar cuando antes solo hablaba para imponer. Tras aquella jornada se estableció un plazo de prueba, 6 meses con seguimiento estricto. Se definieron indicadores claros pero humanos, asistencia regular, actos de reparación y la evidencia de que las decisiones que afectaban la casa se tomaban con respeto. Baldomero firmó el compromiso. No fue un perdón tácito, fue un contrato moral con la comunidad. Si fallaba, habría consecuencias establecidas por el grupo, mayor supervisión, más tiempo de acompañamiento y la imposibilidad de volver a reclamar espacios de autoridad sin haber demostrado un compromiso sostenido. En los meses siguientes, la vida mostró su capacidad para mezclar avances con recaídas. Hubo días en que Baldomero volvía a guardar el teléfono en su bolsillo y no intervenía en conversaciones donde antes hubiera emperrado su juicio. Hubo otras jornadas en que la nostalgia por los viejos asentamientos sociales lo llevaban a comentar con la voz más alta del barrio, y entonces el orientador lo llamaba para conversar. En una ocasión, tras un malentendido con un vecino que intentó mediar, Baldomero levantó la voz por inercia. Cuando se dio cuenta, pidió disculpas públicamente y aceptó un plan correctivo. Una semana extra de voluntariado
y una sesión individual adicional con el orientador para revisar el episodio. No fue un castigo humillante, fue una norma que reforzaba la idea de que la libertad no se compra con palabras. Eudelia, por su parte, empezó a considerar opciones que años atrás le habrían parecido imposibles. Una pequeña vivienda propia, sin que eso significase romper con la familia, sino, más bien, dibujar límites claros. Con dinero ahorrado de su trabajo y con la ayuda de algunas vecinas que le enseñaron a negociar, encontró un piso modesto que le permitiría a ella y a Ariadna un espacio propio. No fue una fuga dramática, fue una decisión administrativa y práctica que ajustó su bienestar. La mudanza fue sencilla. Pocas cajas, la vitrola envuelta con cuidado, el rosario en un bolsillo. Baldomero aceptó la decisión sin triunfalismos ni reclamos. Su aceptación fue testimonio de que, en la práctica, cedía a las necesidades de ellas sin sentirse amenazado por la independencia de la mujer que alguna vez tuvo dominada. El día que Eudelia y Ariadna entraron en su nuevo piso, la vitrola ocupó un lugar de honor en la estantería. Sonó la canción que Domitila solía tararear y las dos se miraron con una mezcla de alivio y cansancio. Baldomero se acercó a la puerta para acompañarlas en la última caja. No estaba allí para reclamar ni para hacer un gesto triunfal. Su presencia fue respetuosa, acompañada del mediador del centro, y se limitó a ayudar con un par de bolsas. Antes de cerrar la puerta, dejó en la mesa un sobre con una nota, un reconocimiento por el apoyo económico y por las molestias que su proceso había causado. La nota no pedía nada, simplemente asumía una responsabilidad pasada y un compromiso a futuro. Eudelia leyó la nota con la calma de quien interpreta un acto a través de su historia. Era un paso más en la linealidad del cambio. La comunidad mantuvo una vigilancia compasiva. El centro programó reuniones mensuales para revisar los indicadores y para recibir nuevas solicitudes de apoyo. Mariela, Teresa y doña Inés jugaron roles distintos. Mariela acompañaba los momentos prácticos, Teresa coordinaba las mediaciones y doña Inés se ocupaba de sostener a Ariadna con gestos cotidianos. El tejido de apoyo no se concentraba en salvar a nadie, se organizaba para que la responsabilidad se hiciera visible y para que las consecuencias de las acciones quedasen claras. Hubo también escenas de reparación que tenían un valor concreto y simbólico. Baldomero asumió la colocación de muebles en el piso nuevo y pagó parte de la matrícula de un curso que Eudelia deseaba terminar. No fue una compra para comprar el perdón, sino una acción que implicaba reconocer que debía contribuir a restituir, en lo posible, oportunidades que él había limitado. Además, se ofreció a coordinar tareas comunitarias, no como figura central, sino como miembro que trabajaba bajo supervisión. Barrer la entrada del centro, ordenar donaciones, servir café en reuniones. Esas actividades, repetidas, permitieron a otros vecinos verlo en una nueva función, alguien que trabajaba, sin ostentar, por el bien común. El proceso también tocó a la familia extendida. Algunos parientes que habían validado su comportamiento se mantuvieron distantes. Otros, que antes miraban hacia otro lado, comenzaron a cuestionar actitudes. El juicio social no fue sencillo. Hubo arañazos en viejas amistades y la pérdida de complacencias automáticas. Para Baldomero, la soledad social fue una fricción que le dolió. Para Eudelia, la distancia de algunos parientes fue al mismo tiempo una protección. El precio de la transformación incluye la pérdida de privilegios, y él lo asumió. Un momento que marcó un antes y un después ocurrió casi al final del plazo de 6 meses.
la reunión de evaluación. Allí se presentaron evidencias. El orientador expuso listas de asistencia, los mediadores informaron sobre incidentes y la comunidad expresó su evaluación colectiva. Lo que emergió fue un balance con aristas. El cambio era real en la práctica, medido por la repetición de actos responsables. Sin embargo, los relatos de dolor no desaparecían y la comunidad decidió extender el acompañamiento por otros 6 meses para consolidarlo. Nadie celebró un final, nadie lo pidió. Lo que se firmó fue la continuidad del trabajo y esa decisión colectiva dejó clara una idea. Cambiar después de 30 años no es un acto consumado en una reunión, es una faena larga y paciente. A lo largo de ese tiempo, Baldomero aprendió a mirar su propia voz. En las conversaciones con Ariadna, se guardó de darle lecciones paternalistas. Cuando ella pedía autonomía, él la apoyó sin intentar corregir su manera de ser. En una ocasión, Nazario volvió a las cercanías, intentando explicar que estaba dispuesto a cambiar. Ariadna, firme, dijo que le daba un plazo para demostraciones concretas. Baldomero, lejos de imponer o de actuar como árbitro, acompañó a Ariadna desde el respeto. Le cedió espacio para decidir por sí misma, y cuando pidió que él no interfiriera, lo aceptó. Ese gesto de retirada activa fue, quizá, uno de los más claramente reveladores. Aprender a no ser el policía emocional de una familia fue para él una renuncia fuerte. No faltaron días en que la memoria exigía un rescate. Eudelia tuvo sueños en los que reconstruía viejos silencios. Ariadna, en ocasiones, replicaba fórmulas que debía corregir con paciencia. Eran los efectos persistentes de esos años. La sombra tarda en desvanecerse. Pero la vida cotidiana también comenzó a proponer momentos de gratitud. Una tarde en que Eudelia recibió el certificado de finalización de su curso, la vitrola sonó y las dos bailaron en la cocina del nuevo piso, con la sencillez de quienes saben que un paso completo es la suma de muchos movimientos pequeños. Baldomero, desde la puerta, aplaudió en silencio. No buscó el abrazo ni la reivindicación pública. Su alegría fue modesta, alineada con el reconocimiento de que todavía debía sostener pruebas. Con el paso del tiempo, algunos hechos pequeños se convirtieron en indicadores de que la decisión de cambiar sostenía su raíz. Baldomero empezó a hablar menos para reprochar y más para pedir ayuda. En una ocasión pidió a Mariela que le enseñara a cocinar una sopa sencilla para el centro. En otra, aceptó que fuera Eudelia quien decidiese cuándo era momento de una reunión familiar. Los cambios más significativos no eran frenéticos, eran la rutina pacífica de la persona que practica renuncia diariamente. La comunidad, por su parte, mantuvo una disposición vigilante y compasiva. No se trataba de controlar por controlar, sino de sostener un espacio donde la responsabilidad no se diluyera. El centro organizó talleres para que mujeres y hombres trabajaran en conjunto, fortalecimiento de límites, economía doméstica compartida, conciencia emocional. Baldomero participó en muchos de ellos. Su presencia, a veces tímida, contribuía a derribar la idea de que la reparación es un asunto privado. Era también un bien comunitario. Casi un año después del inicio del proceso, hubo un episodio que demostró la verificación del cambio en términos concretos. Un viejo conocido, que durante años había festejado la autoridad de Baldomero, hizo un comentario público para justificar actitudes de control en otros hogares. Algunos vecinos lo aplaudieron al principio, otros se tensaron. Baldomero, que escuchaba, se levantó y sin aspavientos dijo unas palabras.
reconoció su pasado, explicó que había estado en ese error durante décadas y que ahora, por responsabilidad hacia su familia y la comunidad, no podía avalar esa postura. No pidió que lo absolvieran, pidió que se miraran las consecuencias reales de esas actitudes. Fue una intervención simple, pero hecha en público, que le costó el rechazo de algunos y el respeto de otros. Para muchos, esa renuncia pública a la complacencia fue más fuerte que todas las justificaciones que había ofrecido en el pasado. En las calles, en las tiendas, en las reuniones familiares, la mirada hacia él cambió de forma paulatina. No fue un reconocimiento universal ni inmediato. Hubo quienes nunca confiaron de nuevo, pero lo que se palpaba era una nueva posibilidad, la de un hombre que había decidido someter su conducta a la prueba del trabajo cotidiano. Había perdido privilegios y había ganado la posibilidad de una convivencia en la que la voz de Eudelia y la autonomía de Ariadna no fueran constantes víctimas. El relato no termina en una escena de reconciliación perfecta. No hay un milagro que borre 30 años. El final que esta historia sostiene es otro. La posibilidad, concreta y frágil, de que un hombre reconozca sus actos y asuma un compromiso que la comunidad pueda verificar. Ese compromiso exige renuncias y pruebas y deja la decisión última en manos de quienes sufrieron. Eudelia, en su trayecto, eligió la seguridad y la dignidad. Permitió la entrada del proceso de Baldomero como una prueba, no como una promesa definitiva. Ariadna, por su parte, cimentó límites que la preservaron y le dieron la libertad de construir su vida. Un día de primavera, en la plaza del barrio, se organizó una pequeña celebración del centro. Mesas con sopa caliente, la vitrola sonando en el rincón y un tablero con diplomas de personas que habían terminado cursos. Entre la gente, Baldomero pasó desapercibido al principio. Más tarde, se acercó a la mesa donde Eudelia ofrecía folletos sobre clases nocturnas. No buscó hablar por encima de nadie. Se quedó a un lado y, cuando Ariadna comenzó a bailar una canción que le gustaba, lo observó con respeto y sin la necesidad de dirigir. Fue un momento mínimo, cotidiano, que no borraba el pasado, pero mostraba que la vida podía tener instantes de belleza compartida, sin que ello implicara sumisión ni silencios impuestos. Al concluir la jornada, hubo conversaciones breves y abrazos controlados. No se habló de reconciliaciones definitivas. Se habló de compromisos que debían seguir, de citas con orientadores, de la importancia de mantener la red de apoyo. El rosario estaba en el bolso de Eudelia, la vitrola aún emitía la canción de Domitila, y la llave que durante tanto tiempo había sonado como un martillo reposaba, ahora, en un cajón donde cada uno conocía su función. Baldomero, alguna vez, la miraba con gravedad, ya no la golpeaba con la intención de imponer. Había aprendido, a través de supervisiones y consecuencias, que la llave podía ser simplemente lo que era, un instrumento para abrir puertas, no un bastón de mando. Si alguna vez te has preguntado si la decisión de un hombre puede cambiar después de décadas, esta historia no ofrece una respuesta triunfal ni una promesa fácil. Ofrece, en cambio, evidencia de un proceso humano, reconocimiento, trabajo, renuncias y la obligación de rendir cuentas. El cambio, cuando es verdadero, aprende a convivir con la memoria y con la vigilancia. Y la persona que sufrió tiene siempre la última palabra sobre su propia vida. Después de 30 años de maltrato, este hombre decidió finalmente cambiar. Cambió no por una iluminación instantánea, sino porque alguien a quien quería y una comunidad que no toleró el silencio le exigieron responsabilidad.
Cambió porque la reparación le costó renunciar a privilegios y aceptar consecuencias. Cambió porque la vida mostró alternativas posibles para una convivencia basada en la dignidad. Si esta historia te ha tocado, comparte este relato con alguien que necesite escuchar que romper una cadena es posible, pero que ese rompimiento exige trabajo, apoyo y, sobre todo, respeto a las decisiones de quien sufrió.